Paseo Colón 731, sede de la Federación Gráfica Bonaerense. A mediados de 1968, en una pequeña oficina de este edificio, Rodolfo Walsh comenzará a editar un periódico sindical llamado CGT. Luego de años signados por una abundante producción literaria y una pobreza apremiante, el escritor se vuelca de lleno a los lectores de clase trabajadora que por esos días se enfrentan a la feroz dictadura que gobierna el país. La urgencia de la época empujará a Walsh a definirse políticamente, a elegir entre ser un mero observador de la realidad o participar activamente de ella, a cambiar el ejercicio paciente y elaborado de la literatura por el violento oficio de escribir. Aeropuerto de Ezeiza. En los primeros meses del año 59, Rodolfo Walsh aborda un vuelo hacia Cuba para participar de un proyecto periodístico vinculado a la flamante Revolución Cubana. La promesa del sueldo fijo, el desencanto con las instituciones argentinas y el simple interés por un sistema político desconocido parecen empujarlo hacia esa pequeña isla. Será esta experiencia la que provoque la primera grieta al proyecto individualista de Walsh. Su anhelo de convertirse en un escritor burgués se verá truncado por las circunstancias de la época. Walsh, acompañado por su pareja Poupée Blanchard, desembarca en La Habana en los primeros días de julio del año de la Revolución. Inmediatamente se incorpora al staff de Prensa Latina. La agencia está dirigida por Jorge Massetti y se enmarca en el Operativo Verdad, ideado por el Che Guevara, para contrarrestar la información que producen las agencias periodísticas extranjeras. El autor de Operación Masacre, viejo amigo de Massetti, es convocado para dirigir el Departamento de Servicios Especiales. No hay muchas pruebas que demuestren las características del trabajo que realizó Walsh para la agencia. En Cuba dicen que fueron destruidos, quemados o que simplemente se perdieron. Sin embargo, algunos fragmentos de cartas que Poupée escribió a su madre reflejan, no exentos de ironía, el compromiso del escritor argentino con la revolución. Parece que el jefe decidió partir para el home. No, ya encontró algo para hacer. Oigo su máquina de nuevo. Este chico está un poco loco. No son horas de trabajar. Pero qué barbaridad. Ahora me voy a ver si logro que el cibernético vuelva a la realidad. Al poco tiempo, Rodolfo y Poupée son alojados en el edificio Foxa, el más alto de la ciudad. Desde allí, no solo tienen una hermosa vista panorámica, sino también un punto de observación privilegiado de una revolución que se construye con una gran efervescencia popular, pero también con muchas contradicciones. Un cable escrito por el propio Walsh evidencia la compleja situación que se vivía en esos días. La Habana, 22 de octubre de 1959. En el fastuoso hotel Habana Hilton, los delegados norteamericanos que asisten a la convención de agentes de turismo se asomaron a las ventanas para presenciar un curioso espectáculo. Del aire caían nubes de papelitos blancos. El bombardero B-25 de fabricación norteamericana, de cuyo vientre caía la lluvia de papeles, sobrevolaba la ciudad sin ser molestado. Eran las 6 de la tarde. Entonces comenzaron las explosiones y las ráfagas de ametralladora. Los inocuos papelitos se habían convertido en balas de calibre 35 y en granadas de fragmentación. Cuando terminó la operación había 2 muertos, 50 heridos graves y un número indefinido de lesionados. Se vivía la idea de que Cuba iba a ser invadida. Entonces ahí se crearon comités de defensa en las empresas que tenían mucho personal o bastante personal, se formaba un grupo del que yo no formé parte,
entre otras cosas por los horarios que yo cumplía. Es decir, cuando yo salía de la agencia, en general lo que quería era dormir, no practicar tiro al blanco. Esto, y así con esta claridad se lo dije a Massetti, ¿no? Y Rodolfo evidentemente tenía otro régimen de horarios y podía participar de esta aventura del entrenamiento militar. La Habana no solo es la oportunidad de tomar contacto con la experiencia revolucionaria. El clima tropical y el ambiente exuberante de la isla despiertan los sentidos de Walsh, quien comienza a frecuentar regularmente a varias prostitutas mulatas. Años más tarde escribirá: Toda la ciudad es un inmenso laberinto de pasillos, terraplenes, escaleras, rampas, subidas y bajadas. Una arquitectura esponjosa llena de pasillos y corrientes de aire, galerías y recovas. Ciudad acuario, ciudad submarina, ciudad corazón, ciudad arterial. Cavada y excavada, agujereada de sueños, buscadora y subterránea. Vagina donde uno fluye y refluye para siempre. Ciudad que toco siempre lentamente, calle por calle, piedra por piedra, como se toca un cuerpo de mujer. Ciudad para recorrer con una flor entre los dientes, para caminar con zancos explosivos. Capital del sexo, ciudad siempre llena de banderas, conmovida y tierna, con tu luz azul, con tus golpes de mar como altos chorros de semen, con tu bahía cordial de corazón, con tus grandes gatas negras, con inmensas prostitutas llenas de puntillas y sonrisas. A principios de los 60, la revista Che de Buenos Aires publica una de las últimas notas de Walsh en Prensa Latina. Julia Constenla, quien fue secretaria de redacción de la revista, recuerda particularmente la nota Guatemala, una diplomacia de rodillas, que devela los planes de Estados Unidos para invadir Cuba. Cuando ya estábamos por imprimir la revista, Pablo Giussani, que era el director de la revista, comprendió que estábamos cometiendo un error, que esa nota no debía publicarse, porque Rodolfo, que era un criptógrafo interesante, había descubierto la clave con la que se manejaban los Estados Unidos para enviar información para posibles ataques a Cuba. Y buen periodista y mal criptógrafo mandó la nota con las claves que publicamos en la revista Che. Pero fue un error de Rodolfo enviarla y un error nuestro publicarla. La nota llegó, se publicó sin corregir y significó una complicación en la vida profesional de Walsh porque fue grave para Cuba perder la posibilidad de enterarse de lo que estaba ocurriendo con las posibles agresiones de Estados Unidos. El error era precisamente porque la clave estaba bien descifrada, iba a dejar de ser utilizada por los norteamericanos. Es decir, en ningún momento había en la redacción de la revista y en Pablo y yo, sus amigos, la menor duda de que el artículo era un artículo serio y veraz. Lo grave es que era serio y veraz. La experiencia de Walsh en Prensa Latina termina en 1961. El alineamiento del gobierno revolucionario con el bloque comunista de la Unión Soviética provoca algunos cambios de dirección. El Partido Socialista Popular, que pasa a ocupar un lugar destacado, ordena desplazar a Massetti y junto con él todos los periodistas afines al director de la agencia, entre ellos Rodolfo Walsh. El regreso a Buenos Aires resulta extremadamente duro. El 29 de marzo de 1962, el gobierno de Frondizi es depuesto por las Fuerzas Armadas. Para preservar una fachada democrática, asume como presidente José María Guido. Es una época de gran inestabilidad política y económica. Entre marzo de 1962 y el mismo mes de 1963, juran más de 50 ministros y secretarios de Estado. En 1963, con el peronismo todavía proscripto, asume la presidencia el radical Arturo Illia,
con el 25% de los votos. Pese a ser un escritor consagrado y un periodista de aptitudes sobresalientes, Rodolfo Walsh no tiene ninguna propuesta laboral concreta. Sin demasiadas opciones, comienza a trabajar en el negocio de antigüedades de Poupée Blanchard. Lo hace hasta el año 63, cuando la relación llega a su fin. Casi de inmediato, el escritor comienza una nueva relación con Piri Lugones, la mejor amiga de Poupée. Walsh vive por momentos en el departamento de Piri, en este edificio, y por otros en su casa del Tigre. Su hija Patricia recuerda esta época marcada por una pobreza extrema. Junto con su hermana Vicky, solían visitarlo regularmente. El plato de comida habitual era el pescado que su padre capturaba en el río. Pese a ello, Rodolfo Walsh experimenta una etapa de gran producción literaria. Escribe algunos cuentos que más tarde publicará, entre ellos Esa mujer, considerado uno de los mejores cuentos de la literatura argentina. Rodolfo no tenía nada previsto para escribir como cuento y entonces en esas charlas de café recordamos que había tomado apuntes de su reunión con el coronel que le cuenta cómo se traslada el cadáver de Vita, y entonces sugerimos, no me acuerdo si fui yo o fue Piri, que tratara de hacer ese relato como un cuento, no como una denuncia. Se decidió a repasar los apuntes que había tomado, creo que en el 61, cuando hizo la entrevista, y los convirtió en poco más de un día en un cuento que algunos creen que es el mejor relato publicado en el siglo XX en la Argentina. Los que exageran piensan que es el mejor relato publicado en Latinoamérica en el siglo XX. Se puede discutir. En 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escribir era el que más me convenía. En realidad he sido traído y llevado por los tiempos. Podría haber sido cualquier cosa. Aún ahora hay momentos en que me siento disponible para cualquier aventura, para empezar de nuevo, como tantas otras veces. «1965 es un año de sentimientos contradictorios para Walsh. La vasta producción literaria, que incluye varios cuentos y 2 obras de teatro, generada en los últimos meses en su casa de Tigre, contrasta con su precaria situación económica. A principios de año, una triste noticia sacude al escritor. Su amigo Jorge Massetti había muerto en Salta, mientras intentaba establecer un foco guerrillero. En abril del mismo año, en el Teatro San Telmo, se estrena La Granada, basada en textos de Walsh. Es una sátira que recupera ciertas experiencias vividas en Cuba. Era entusiasmante para los que la hacíamos, porque era un texto muy rico, era un hecho contestatario, se trataba de estar hablando de los militares en primera persona. El tema es que este soldado pone el dedo en la granada y si saca ese dedo explota todo. Pero digamos, el núcleo de la cosa era esta inconsciencia que fue por casualidad que metió el dedo, pero el hecho de sacarlo, de que explotara todo, movilizaba a muchos intereses. Todo el mundo entendía de qué se estaba hablando. Primero porque era un idioma cotidiano, eran personajes cotidianos y por lo tanto hablaban de esa manera. Y exponían una situación satírica que todo el mundo entendía y por lo tanto todo el mundo se divertía con eso, se reía de algo muy serio. Sin embargo, las expectativas de Walsh
no se corresponden con la repercusión que tiene la obra, lo que provoca cierta desilusión en su creador. Una carta dirigida a su hija Vicky es prueba de ello. Están equivocados quienes creen que me bastaría escribir cosas inofensivas para que me llovieran los premios. Aquí hay todo un sector de la cultura oficial, del periodismo serio, que nunca me va a perdonar que haya escrito Operación Masacre y Caso Satanovsky, y que haya estado en Cuba. A fines de junio de 1966, con el guiño de gran parte de la sociedad, un nuevo golpe militar sacude a la Argentina. Arturo Illia, víctima del vacío de poder y de una campaña de desprestigio impulsada desde los principales medios de comunicación, es destituido por las Fuerzas Armadas. El nuevo gobierno de facto, liderado por el general Juan Carlos Onganía, agudiza la represión contra los trabajadores y prohíbe toda actividad partidaria. La universidad pública, uno de los crecientes focos de pensamiento político, es intervenida y pierde su autonomía. Paradójicamente, la CGT, dirigida por el metalúrgico Augusto Bandor, tiene una actitud conciliadora para con la dictadura, actitud que provoca enfrentamientos y divisiones en la central de los trabajadores. Con todos los espacios políticos intervenidos por la dictadura, muchos intelectuales comienzan a alquilar, los fines de semana, casas quintas fuera de la ciudad. Allí realizan reuniones en las que la política comienza a ser un tema excluyente. La tranquilidad de los lugares parece contrastar con las ideas que se empiezan a discutir. Era un momento en que había que salir de Buenos Aires, un sábado, un domingo, sin salir de Buenos Aires parecía una condena, ¿no? Íbamos, nos reuníamos y a veces éramos muchísimos en una quinta, con los chicos y todos, jugaban fútbol. Estaba Rodolfo también en esas movidas, estaba muy entusiasmado con un libro, se titula La Orquesta Roja, y narra las aventuras de Leiva Dromp, un espía soviético que estuvo recluido en una cárcel en Alemania en la época del nazismo y que fue el que pasó a Moscú la noticia de que las tropas alemanas estaban por invadir, ¿no? Esa gesta del espía a Rodolfo lo tenía fascinado, ¿no? En él había algo que se vinculaba quizás con su paso por Cuba, con un interés por ese universo raro, turbio, indescifrable del espionaje, la observación, y además asumía un riesgo muy grande, o asumió, según noticias vagas que me llegaron después, asumió mucho los riesgos de esa relación con, llamémoslo así, con la observación y la información. En 1967, Rodolfo Walsh trabaja para la prestigiosa revista Panorama, que lo lleva a recorrer el interior del país, investigando los más variados temas. Son notas de carácter antropológico en las cuales el escritor toma contacto con realidades ajenas a las de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. En estos artículos prevalece cierta admiración por trabajadores que parecen invisibles, pero que en los textos de Walsh se corporizan. El mismo año, Jorge Álvarez, el editor de sus últimos cuentos, le ofrece firmar un contrato para escribir una novela que debería estar terminada para fines de 1968. El contrato establece un sueldo fijo por un plazo determinado, algo que Walsh necesita imperiosamente, pero que en realidad terminará siendo una deuda. Sobre finales de 1967, el Che Guevara, que se encontraba en Bolivia armando otro foco revolucionario, es asesinado por las tropas del ejército. La noticia causa una gran conmoción en todo el mundo. Walsh escribe al respecto. Guevara no se proponía como un héroe. En todo caso, podía ser un héroe a la altura de todos. Pero esto, claro, no era cierto para los demás. Su altura era anonadante. Resultaba más fácil a veces desistir que seguirlo. Dicho más simplemente, nos cuesta a muchos eludir la vergüenza, no de estar vivos, sino de que Guevara haya muerto con tan pocos alrededor. Una noche del otoño del mismo año, en el bar La Paz, Rodolfo Walsh le firma a una joven desconocida
un ejemplar de 1 kilo de oro, su último libro de cuentos publicado recientemente. La joven es Lilia Ferreira, quien será su última pareja y testigo de la gran tensión que la política traerá a la vida del escritor. A comienzos de diciembre del 67 llega Pacurondo, que venía de La Habana y venía con una invitación para Rodolfo. Y la invitación era para asistir al Congreso de los Intelectuales que se iba a celebrar en La Habana en enero del 68 y a que participara como jurado del concurso de Casa de las Américas. Y en ese viaje también lo hizo junto con otros intelectuales que iban al Congreso, como Pacurondo, León Rosicner. La temática de fondo era el compromiso de los intelectuales, ¿no? Es decir, cómo los intelectuales participaban en los procesos políticos que se estaban viviendo en América Latina, por ejemplo. La participación en el Congreso de los Intelectuales, con la presencia de las delegaciones de los vietnamitas que estaban en plena guerra contra el imperialismo yanqui, y con representantes de los movimientos de liberación del tercer mundo y con delegaciones de movimientos revolucionarios de América Latina. Para Rodolfo eso fue una vuelta a poner los pies en el mundo, en los conflictos del mundo real. Al regreso del viaje a Cuba, se produce un encuentro que será decisivo en la vida de Rodolfo Walsh. Mientras entrevista a Perón en su residencia de Puerta de Hierro en Madrid, el escritor conoce a Raimundo Ongaro, líder del poderoso sindicato gráfico. El dirigente obrero tiene una larga historia en la resistencia peronista y es proclive a terminar con la relación que Augusto Bandor estableció con Onganía. En marzo de 1968, en un congreso no autorizado por el gobierno, Ongaro es electo como nuevo secretario general de la CGT. El bandorismo no acepta la derrota y la CGT se divide en dos. La nueva central, llamada CGT de los Argentinos, nuclea a los sindicatos más combativos y abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno militar que se expande rápidamente por todo el país. Walsh es convocado por Raimundo Ongaro para crear un medio de comunicación para los trabajadores, lo que significa el ingreso definitivo del escritor al terreno de la política. Bueno, este diario fue pensado, diagramado con módulos como para que desapareciera la figura de diagramador, dado que era un momento bastante álgido político, donde no se podía comprometer a demasiada gente en la realización del diario. Pero por eso se pensó de trabajar con columnas donde la información, desde el logo que estaba de la CGT acá, el diario se comenzaba a leer acá arriba y terminaba acá abajo, pasaba a la página siguiente. Este diario, de alguna manera, los módulos estaban pensados como para que se pudiese doblar y el que lo leía y viajaba, solamente ocultando el título, era una hoja de diario más. Con lo cual había muchos militantes que lo podían leer tranquilo en algún medio de transporte. Rodolfo Walsh forma un equipo de redacción mínimo, compuesto de jóvenes periodistas que realizan este trabajo como una forma de militancia. El gran desafío del escritor es encontrar un estilo claro y directo para escribirle a los trabajadores. En el número 3, comienza a publicar una nueva investigación seriada en torno a la muerte del sindicalista Rosendo García, asesinado en la pizzería La Real de Avellaneda por matones bandoristas. La investigación desnuda la complicidad entre las instituciones del Estado, los medios y el sindicato manejado por Bandor, y es el antecedente del libro ¿Quién mató a Rosendo?, que será publicado tiempo después. El trabajo en el semanario CGT continuará alimentando el conflicto que persiste en Walsh, entre ser un escritor burgués o definirse como un hombre de acción. En 1968 he actuado mucho más en función política que anteriormente,
incluso que en Cuba. Quiero decir, con muchas menos dudas y con una conciencia más clara. No por eso el qué hacer se ha presentado en forma menos acuciante. Al contrario, mi reingreso en la órbita del marxismo ha puesto al día todas las llagas de la conciencia. La disyuntiva entre el trabajo agitativo del semanario y el sinuoso, paciente, elaborado de la literatura se presentó con caracteres graves, que no he superado. El 29 de mayo de 1969 se produce en la ciudad de Córdoba un hecho histórico. Una multitudinaria manifestación obrera, acompañada por el movimiento estudiantil, termina convertida en una verdadera batalla campal. A lo largo de varias horas, la ciudad es tomada por trabajadores y estudiantes universitarios. Este levantamiento, llamado popularmente el Cordobazo, marca el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y gran parte de la sociedad. A partir de este momento, la sede cordobesa de la CGT de los argentinos, liderada por Agustín Tosco, tendrá un rol protagónico en la política nacional. Un mes después del Cordobazo, y en medio de un clima de violencia creciente, Bandor es asesinado por un grupo comando en la sede de la UOM. Casi de inmediato, Onganía manda a intervenir la CGT de los argentinos y a encarcelar a sus máximos dirigentes. El periódico CGT se clausura por decreto y Rodolfo Walsh, sospechado de participar en el trabajo de inteligencia del atentado, debe pasar a la clandestinidad. Es un final forzado, violento, para la tensión entre la literatura y la política que atraviesa al escritor durante toda la década. El principio de un camino mucho más difícil y arriesgado, donde la política lo ocupará todo y en el que Walsh asumirá hasta las últimas consecuencias. Calle Triunvirato al 900, localidad de San Vicente. En esta pequeña casa, la noche del 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh terminó de redactar la carta abierta a la Junta Militar. Tras años de permanecer en silencio, en la clandestinidad, el escritor volverá a usar su nombre para firmar un texto, dejando en claro el compromiso que asumió hasta en los momentos más difíciles. Al otro día, tras repartir varias copias, el escritor será asesinado por un grupo de tareas que intenta secuestrarlo. La carta se convertirá en su inevitable testamento político, pero también en la más lúcida y reveladora descripción de los siniestros objetivos de la última dictadura militar que gobernó la Argentina. Principios de agosto de 1969. Rodolfo Walsh se instala nuevamente en su casa del Tigre, pero esta vez para ocultarse. Hace apenas unos días, el líder de la CGT, Augusto Bandor, fue asesinado por un comando armado revolucionario. Walsh, desde el periódico de la CGT combativa, había acusado a Bandor de mantener estrechas relaciones con la dictadura del general Onganía. Por eso, es uno de los principales sospechosos. En el lapso de unas pocas semanas, el escritor se muda 11 veces por cuestiones de seguridad, hasta que decide volver a Buenos Aires para reincorporarse a su labor como periodista. Pero el semanario CGT se clausura rápidamente, aunque continuará distribuyéndose en forma clandestina por varios meses. A esta altura, la vida y la literatura de Walsh son absorbidas completamente por la política. El 29 de mayo de 1970 ocurre un hecho que cambiará el escenario político de los próximos años. Pedro Eugenio Aramburu, expresidente y uno de los máximos responsables por los fusilamientos de José León Suárez, es secuestrado. Pocos días después, un comunicado difundido en todos los medios informa su ejecución. Es el bautismo de fuego de Montoneros,
agrupación política que se vuelca a la lucha armada para lograr el retorno de Perón. Pasaron 14 años desde los hechos que inspiraron Operación Masacre, y el problema de fondo sigue sin resolverse. Para Walsh, ya no alcanza solo con comprometerse mediante su literatura. La elección de las armas se hace cada vez más evidente. El huracán político desatado por el secuestro y posterior asesinato de Aramburu termina por debilitar al gobierno de Onganía, quien el 8 de junio renuncia a la presidencia. Asume en su lugar el general Roberto Marcelo Livingston. En este contexto de gran inestabilidad, Rodolfo Walsh es invitado nuevamente a Cuba para ser jurado del concurso literario de Casa de las Américas. Los días en la isla lo ponen otra vez en contacto con el proceso revolucionario cubano. A Walsh ya no le quedan dudas sobre el compromiso que deben asumir los intelectuales ante la realidad que los rodea. Tardé mucho en darme cuenta que las cosas que hay que contar son tantas y tan urgentes que no hay que pararse tanto a ver cómo uno las cuenta. Lo que debe discutirse es lo que el escritor escribe y no dónde está. Todos nuestros escritores están exiliados frente a la revolución. Nuestro rango en las filas del pueblo es el de las mujeres embarazadas o los viejos. Si bien el interés de Walsh parece estar cada vez más lejos del periodismo y de la literatura, cuando regresa a la Argentina debe seguir trabajando en revistas como Panorama y 7 Días para subsistir. Viaja a Bolivia y a Chile, donde es testigo de otros procesos políticos del continente. Casi enseguida define su incorporación a la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas, otra organización que se inclina por la lucha armada. La historia de Walsh me lleva nuevamente a La Plata, donde vive Consuelo Orellano, antigua militante de la FAP y testigo de los inicios de Walsh en esta organización. Era un momento en la organización de mucha discusión, porque íbamos tratando de encontrar la propuesta más acabada de lo que nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que la clase obrera y el pueblo tenían que construir su propia organización, que iba a estar en función de sus propios intereses, y nosotros ponernos a disposición de ellos. Es decir, en una fábrica había un enfrentamiento con la patronal, bueno, los compañeros pensaban que además de un paro o de una pintada en la casa, ¿qué otra cosa se podía hacer? Y lo que me acuerdo de él era callado, era como pausado, como calmo, pero yo sabía que se estaba armando un grupo para crear, porque no tenía la organización, un centro de comunicaciones. Y en esa tarea trabajó mucho y avanzó bastante Rodolfo. Al poco tiempo de integrarse a la organización y bajo un gran hermetismo, el escritor se concentra en la formación de un grupo de personas para realizar radioescuchas a las frecuencias de las fuerzas de seguridad. Esta información estaba pensada para advertir, es decir, hay casos importantes que sucedieron, ¿no? De que él me había contado, que haber escuchado, haber sabido que a alguien en alguna provincia argentina lo estaban buscando y que finalmente lo encontraban y lo mataban, y que no se hubiese podido llegar a tiempo para la información. Era un tipo con mucha gracia, con mucha perspicacia, y cómo se regocijaba, cómo le daba tanto placer acertar en algo o poder, con su método primitivo, su método que eran unos cables, y si tenía antena, no lo sé, pero creo que no, que era la misma antena de la televisión, lograr algo y divertirse como loco. Es decir, saber que estaba haciendo algo que jodía al sistema. Para mediados de 1972 gobierna el país el general Alejandro Agustín Lanusse. Durante este periodo,
el accionar de las organizaciones armadas crece vertiginosamente. Atentados contra empresas extranjeras, bancos y destacamentos militares y policiales se suceden a lo largo de todo el país con el objetivo de juntar dinero y armas para los diferentes grupos guerrilleros que afirman estar preparándose para una larga y prolongada guerra. Walsh, que divide su vida entre las notas periodísticas y la militancia, le relata la cotidianeidad de sus días a su amigo cubano, el poeta Roberto Retamar. Querido Roberto, como te habrás enterado por los cables internacionales, la situación aquí se ha vuelto bastante crítica. El régimen no ha conseguido tampoco desalojar a la guerrilla, que a pesar de algunos reveses también se prepara para una lucha de muchos años. De la otra vereda, la tortura, así como el secuestro y asesinatos militantes, se han consagrado en costumbre semanal o cotidiana. Algunos amigos han muerto, otros están presos, a otros no se los ve tan a menudo como uno quisiera. Ante el gran desprestigio que sufre el gobierno militar por la creciente violencia política, Lanuse convoca como ministro del Interior al radical Arturo Mor Roig, quien, intentando hallar una salida pacífica para el régimen de facto, autoriza a los partidos políticos a reanudar sus actividades que habían sido prohibidas por el gobierno de Onganía. A fines de 1972, desde el exilio madrileño y con el deseo de presentarse en las próximas elecciones, Perón crea el Frente Justicialista para la Liberación Nacional. Al mismo tiempo, se produce una fusión entre las más importantes agrupaciones armadas peronistas. Rodolfo Walsh, como miles de militantes, se integra a la organización liderada por Mario Firmenich. De esta manera, como lo define su conducción, Montoneros pasa a ser la vanguardia del movimiento peronista. Walsh ingresa como oficial de inteligencia y elige como seudónimo de guerra Esteban, el segundo nombre de su padre. Tiene la seguridad de que es indispensable conocer el punto de vista del enemigo. Y un día, leyendo un libro de un tal Rodolfo Walsh, miro la solapa y veo una foto y digo, pero yo a este tipo lo conozco. Después que supe que era Rodolfo, me impresionaba la coherencia de toda su vida de integrar la literatura, la investigación periodística con la militancia, de algún modo, ¿no? Y esto hacía que Rodolfo fuese un tipo muy preciso en sus informes y muy creativo. Una vez, mirando la televisión, se dio cuenta que tenía unas interferencias y a partir de esas interferencias, que eran de un patrullero, empezó a investigar. E investigó y ubicó la frecuencia que usaban los patrulleros y la Policía Federal para comunicarse. Entonces, a partir de todo eso, se recogía y se hacían informes, por un lado, de la represión contra nosotros y por otro lado, de la situación económica y la situación social, que eran las otras cosas fundamentales que nos interesaban, ¿no? El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora gana las elecciones con más del 50% de los votos. El eslogan de la campaña, Cámpora al gobierno, Perón al poder, resume el anhelo de millones de personas que solo ven en el líder justicialista la única salida ante la caótica situación en que se encuentra el país. El 25 de mayo, en lo que parece ser una gran fiesta popular, el nuevo presidente asume su cargo. El mismo día, cientos de presos políticos en todo el país son liberados. Rodolfo Walsh, a pesar de su desconfianza hacia el peronismo, no puede dejar de alegrarse y ser testigo de la felicidad de gran parte del pueblo argentino. El 20 de junio se produce el tan ansiado regreso de Perón. Cientos de miles de personas acuden a Ezeiza a lo que debería ser un gran día festivo. Sin embargo, el conflicto entre la derecha y la izquierda peronista, que venía creciendo a medida que el retorno se iba acercando, explota en toda su dimensión. Desde el palco oficial, liderados por el coronel Osinde y por algunos representantes del sindicalismo y del peronismo ortodoxo, decenas de hombres disparan con armas largas hacia las columnas de FARC, de Montoneros y de la Juventud Peronista. En los bosques aledaños al palco, los militantes son perseguidos por bandas parapoliciales. Finalmente se registra un saldo de casi 20 muertos y más de 350 heridos.
Al otro día, en un discurso histórico, Perón apenas parece interesado en investigar los violentos hechos. Sobre el final de este parlamento, advierte a los jóvenes revolucionarios que cambien su actitud. Pocas semanas más tarde, Cámpora renuncia y deja provisoriamente el gobierno en manos de Raúl Lastiri, yerno del ministro López Rega. Las nuevas elecciones se llevan a cabo el 23 de septiembre. La fórmula Perón-Perón triunfa con más del 61% de los votos. Con 78 años, y quizás demasiado viejo para los tiempos que vienen, el 12 de octubre de 1973, el líder peronista asume la presidencia por tercera vez. A los 2 días del triunfo justicialista, y cuando todo parecía calmarse, un nuevo asesinato sacude a la sociedad. Frente a su casa en el barrio de Flores, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, es acribillado a balazos por un comando montonero. Este hecho, que fue planificado por una parte de la conducción de Montoneros, será muy discutido y marcará un quiebre en la línea política de la organización. Walsh, al igual que muchos militantes, comienza a tener algunas diferencias, al mismo tiempo que la violencia se vuelve cada vez más irracional y cotidiana. Triunfante el pueblo en las elecciones del 11 de marzo, sería ingenuo suponer que estas estructuras creadas para oprimirlo, perseguirlo, engañarlo, desaparecen. En realidad están intactas, acopiando datos, esperando su momento. Ya se ha visto su mano enlazada a la mano del coronel Osinde en la masacre de Ezeiza y en las patrañas con que han pretendido luego engañar al pueblo. A fines de 1973, con el fin de llegar a un público masivo, la conducción de Montoneros convoca a una serie de periodistas, escritores e intelectuales para dirigir el diario Noticias. El objetivo es llegar a un número más grande de lectores con una publicación de calidad. Rodolfo Walsh pasa a encargarse de la sección policiales. No había exigencias previas que se hiciera, pero había cuestionamientos posteriores de por qué no se planteaba la línea de la organización específicamente sobre tal o cual tema. Y nosotros lo que decíamos, que nosotros lo que queríamos era informar, no bajar línea. Y para bajar línea había otro tipo de órganos. Y en el trabajo cotidiano, digamos, lo que más se usaba era el lápiz de tachar, digamos, metáforas, anfibologías, hipérboles, de modo que fuera lo más directo y nítido posible, ¿no? Porque se trataba de llegar a un público masivo, y de hecho el diario llegó a, poco antes del cierre, rozó los 150.000 ejemplares. El recuerdo que yo tengo es la resistencia de Rodolfo a Perón, específicamente a Perón. Recuerdo una discusión, por ejemplo, en la cual yo le decía, ¿pero vos te parece que a esta altura Perón, a esta altura de su vida, va a estar interesado en el grado de general y en el uniforme de general, que eso es lo que él va a privilegiar? Y Rodolfo me decía, y yo creo que sí. Él creía que Perón podía privilegiar eso. Rodolfo tenía una visión muy rigurosa sobre lo que se venía. Era evidente que se achicaban todos los espacios, todos los márgenes, que ese diario mucho tiempo más no iba a durar. El 30 de enero de 1974, la Alianza Anticomunista Argentina envía su primera lista negra a los medios de prensa, en la que se encuentra Miguel Bonazo, director de Noticias. Es la presentación pública de este grupo parapolicial impulsado por López Rega y por el coronel Osinde, que contará con el aval implícito de Perón para cometer toda clase de hechos violentos contra cientos de políticos y militantes del peronismo revolucionario y de partidos de izquierda. Las medidas de seguridad de los integrantes de las organizaciones políticas se agudizan, pero resultan insuficientes. En las primeras semanas del año son voladas 25 unidades básicas y decenas de militantes asesinados. El 1 de mayo, Día del Trabajador, Perón habla ante una plaza de Mayo claramente dividida en dos.
los que cantan por la patria socialista y los que contestan gritando por la patria peronista. Pese a estos estúpidos que gritan, que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Enojado por los cánticos y gritos que le piden explicaciones sobre el entorno presidencial copado por la derecha, Perón insulta a los militantes del peronismo revolucionario, quienes por primera vez le dan la espalda y se marchan de la plaza. 2 meses después de la ruptura de la juventud con el viejo líder, una noticia conmueve al país. La tapa del diario Noticias será todo un símbolo de la época. El título de la tapa es Dolor, y el texto que lo acompaña lo escribe Rodolfo Walsh. El general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 13:15 horas. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable. Más allá de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. La muerte de Perón deja a Isabel Martínez en la presidencia y abre el camino para que la derecha gane más espacio en el gobierno y para que las bandas parapoliciales actúen con mayor impunidad. En los próximos meses, el accionar de la AAA se cobra la vida de centenares de políticos, sindicalistas, abogados y militantes en todo el país. Tras sufrir varios atentados, finalmente el diario Noticias es clausurado. En septiembre, Montoneros decide pasar a la clandestinidad para poder volver a operar como organización militar. A esta altura, ya son muchos los militantes que empiezan a tener diferencias con la conducción. El 3 de enero de 1975, Vicky Walsh, la hija mayor de Rodolfo, se casa con Emiliano Costa. Ambos son militantes de Montoneros y esperan una hija para principios de agosto. En abril, Emiliano cae preso, pero es legalizado rápidamente gracias a que su padre es un militar retirado. No hay demasiada certeza sobre estos tiempos, pero se sabe que una vez más regresa el Tigre, ahora a una casa llamada Liberación, vecina a la que ocupa Pirí Lugones, quien también milita en Montoneros. Son tiempos de ocultamiento y de reflexión para Walsh. A pesar de que mantiene su compromiso con la organización, su mirada crítica hacia el concepto militarista de la conducción empieza a ser cada vez más evidente. En agosto de 1975, Walsh empieza a trabajar junto con un compañero de Montoneros en una respuesta al inminente golpe de Estado. Se trata de un plan de emergencia para reaccionar militarmente contra el despliegue inicial de la dictadura, aunque también evidencia las diferentes percepciones de lo que ocurre. Se admitía la posibilidad del golpe, pero también se trabajaba como si no fuera a ocurrir. Incluso se lo contemplaba con cierto optimismo, como si su víctima principal fuera la burocracia en el gobierno y no nosotros. No se trataba de parar al golpe, sino de que empezara mal, con un costo imprevisto. Cuando hablamos de eso con Petrus, él dijo: «Pero entonces ustedes creen que va a haber un golpe. Eso cambia todas las cosas». El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado se hace realidad. La Junta Militar, integrada por los comandantes de las tres armas, toma el poder, desatando la más sangrienta y feroz represión que recuerde la Argentina. Los partidos políticos son prohibidos, los militantes perseguidos, secuestrados y asesinados. Rodolfo Walsh, desde la clandestinidad y en forma paralela a su militancia en Montoneros, crea Ancla, agencia clandestina de noticias, que comienza a emitir cables para romper el feroz bloqueo informativo que impone la dictadura. Los objetivos eran denunciar lo que estaba ocurriendo, no solo en cuanto a las violaciones de los derechos humanos, sino en cuanto a todo, la situación económica, la política social, lo que significaba la dictadura, etc.
Y por el otro lado, una política de acción psicológica destinada a agudizar contradicciones existentes en los sectores del poder. Y se mandaban no solo a gente de las Fuerzas Armadas y periodistas y sectores de la iglesia, sectores del poder económico, empresarios, sectores sindicales, o sea, todo estaba bastante armado en función de esto precisamente. Trabajar con Walsh fue personalmente la única posibilidad que había de que yo siguiera militando en ese momento, porque yo tenía muchas diferencias con lo que planteaba la conducción montonera, y encontré en Walsh una persona que te escuchaba, que pensaba que coincidíamos en muchas cosas, que le daba importancia a la discusión política, o sea, incluso una manera de hacer algo, que era esto de la prensa clandestina, de todo esto que suponía una acción política, que era lo que nosotros planteábamos, que se había abandonado, ¿no? Con los primeros claros de la mañana del 29 de septiembre, mediante un despliegue insólito, 150 hombres del ejército y un tanque rodean una casa en el barrio de Flores. En esta se encuentran algunos integrantes de la Secretaría Política de Montoneros, entre ellos Vicky Walsh junto a su pequeña hija. Tras un enfrentamiento de más de una hora y ante la posibilidad de ser capturados, Vicky y otro compañero deciden quitarse la vida. Luego, el jefe del operativo tira una granada adentro e ingresan los oficiales. Encuentran 5 cadáveres y a la pequeña nenita sentada en una cama. Al poco tiempo, Walsh escribe: Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estoy aturdido. Muchas veces lo temía. Pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado, cuando tantos otros son golpeados. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me gustaría verte sonreír una vez más. No podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizá te envidio, querida mía. A medida que la represión crece, la visión de Walsh es cada vez más pesimista. La muerte de su hija le hace pensar en otros jóvenes que quizás puedan salvarse ante el exterminio. Realiza una fuerte crítica a la conducción de Montoneros, al abandono de la política en pos del militarismo, y propone un repliegue que es desoído por la cúpula de la organización. El cerco se va cerrando. La represión envuelve las grandes ciudades, por lo que el escritor decide alquilar una casa en San Vicente junto con Lilia Ferreira. Allí, con nombre falso, haciéndose pasar por un profesor de inglés y con vistas al primer aniversario del golpe, Rodolfo Walsh vuelve a escribir después de muchísimo tiempo. Trabaja sobre un cuento, Juan se iba por el río, y comienza a bosquejar la carta abierta a la Junta Militar. El 9 de enero de 1977 festejamos los dos solos su cumpleaños, el día que cumplió 50 años. Y en el festejo, con una copa de vino, él dijo que para el 24 de marzo, al cumplirse el primer año de la Junta Militar, iba a tener lista la carta que ya había empezado a escribir varios borradores y el cuento Juan se iba por el río. Eso fue lo que festejamos de algún modo el 24 de marzo de 1977, la noche esa previa al día de su desaparición. El 25 de marzo, con varias copias de la carta, Rodolfo Walsh viaja hacia la capital para concurrir a una cita y para despachar los sobres. Con un sombrero de paja, un maletín y su pequeña pistola escondida en la ropa, llega a Constitución. Luego de enviar los sobres a sus destinos, cerca de San Juan y Entre Ríos, se da cuenta de que lo siguen. Apura el paso, intentan derribarlo,
pero se zafa y corre. Se oculta, pero lo rodea un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada. Le apuntan, él saca su arma y dispara. Una ráfaga de ametralladora lo mata. Su cuerpo es llevado a la ESMA y hasta el día de hoy continúa desaparecido. Esa misma noche, sus captores irrumpieron en la casa de San Vicente y robaron su obra. Tenía 50 años y había vuelto a escribir. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la nación. Una política semejante solo puede imponerse transitoriamente, prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de ese terror. No son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Los resultados de esa política han sido fulminantes. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh, cédula de identidad 2845022, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Visito una vez más algunos lugares claves en esta historia. El basural que ya no lo es, la Casa del Tigre, el lugar donde Walsh fue asesinado, San Juan y Entre Ríos. Pienso en el nombre de su último cuento que quedó inconcluso, Juan se iba por el río, y no puedo evitar creer que se trata de un mensaje cifrado que no logro decodificar. Pienso entonces que Rodolfo Walsh fue mejor escritor y periodista que guerrillero, que no tiene sentido intentar separar la literatura y la política en su vida. Van de la mano, y una es consecuencia de la otra. Jugó su última partida con su mejor arma, la máquina de escribir. Y a pesar de que algunos pretendieron borrar su paso por este mundo, hoy su obra se lee cada vez más, y es un testimonio ineludible para entender la convulsionada historia argentina del siglo XX.